El FBI se equivocó. No se trata de un detalle menor, ni de una pequeña cuestión de procedimiento que los investigadores corrigieron discretamente en las últimas páginas de un expediente. El FBI se equivocó respecto a la prueba física más importante en la investigación del caso de Nancy Guthrie: el ADN, la evidencia que podría identificar a quienquiera que estuviera dentro de esa casa en Tucson la mañana del 1 de febrero de 2026. La evidencia que podría revelar quién fue la persona que se llevó a una mujer de 84 años de su habitación en la oscuridad. Y Brian Entin lo predijo. Lo dijo en directo, lo dijo en su reportaje. Semana tras semana formuló la pregunta que nadie en la investigación oficial quería responder. Y ahora, 86 días después de la desaparición de Nancy Guthrie, ha llegado el giro que Brian Entin preveía. Y el FBI se ha visto obligado a reconocer públicamente lo que todos los expertos que siguieron este caso ya sabían. El ADN fue enviado al laboratorio equivocado, por las razones equivocadas y por la persona equivocada. Y esto le costó a la investigación 10 semanas que no tenía. Esto es Brian Records y hoy les vamos a contar la historia completa de lo que predijo Brian Entin. ¿Por qué el FBI se equivocó? Lo que ocurrió dentro de ese laboratorio de Florida y lo que el giro impactante que acaba de dar este caso significa realmente para encontrar a Nancy Guthrie. Suscríbete ahora mismo si eres nuevo aquí. Dale al botón de me gusta y al final del vídeo deja un comentario. ¿Acaso Brian Entin lo vio venir antes que nadie? Cuéntame en los comentarios. Ahora vámonos. Volvamos al 13 de febrero de 2026. 12 días después de la desaparición de Nancy Guthrie. 12 días de sangre en la puerta de casa. Una nación conmocionada. Una familia en agonía. Y una investigación que ya mostraba fisuras que Brian Entin fue el primero en documentar públicamente. Reuters publicó una exclusiva que reabrió el caso de una manera para la que nadie estaba preparado. Un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses, con conocimiento directo de la investigación, declaró a la agencia de noticias que el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, estaba impidiendo que el FBI tuviera acceso a pruebas clave. Que el FBI había solicitado formalmente las pruebas físicas de la casa de Nancy Guthrie, concretamente un guante encontrado cerca de la propiedad, y las muestras de ADN recogidas en el interior de la casa, y que Nanos se había negado. Que en lugar de enviar las pruebas al Laboratorio Nacional de Criminalística del FBI en Quantico, Virginia, Nanos las había enviado a un laboratorio privado en Florida. Una instalación privada contratada con la que el departamento del sheriff del condado de Pima tenía una relación financiera preexistente. La fuente de Reuters fue inequívoca. El sheriff estaba bloqueando el paso al FBI. Esta obstrucción estaba impidiendo activamente que la oficina pudiera colaborar en la investigación. Esto no fue un malentendido burocrático. Fue una decisión deliberada del responsable de la investigación desviar pruebas cruciales del equipo forense más competente del mundo hacia un laboratorio privado en Florida con el que tenía un contrato. Brian Entin se hizo cargo de esta noticia de inmediato. Se enfrentó directamente al sheriff Nanos. Y en un momento que definiría todo el segundo capítulo de esta investigación, el sheriff se paró frente a las cámaras en televisión en directo, con Brian Entin observándolo, y dijo que las dos agencias estaban trabajando juntas, que no hubo disputa, que todo estaba bien. Ese mismo día, el mismo día en que Nanos afirmó que no existía ninguna disputa, Reuters publicó su reportaje exclusivo, que decía exactamente lo contrario. Un funcionario de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos dijo que el FBI había hecho la solicitud. Nanos dijo que nadie se lo había preguntado. Ambas declaraciones se hicieron públicamente el mismo día y ante la misma audiencia nacional. Alguien estaba mintiendo. Y Brian Entin sabía exactamente quién era. Esto es lo que la mayoría de las personas que seguían este caso no entendieron en su momento sobre por qué esta decisión fue tan devastadora. Y voy a usar esa palabra exacta deliberadamente, porque es la palabra que utilizó una de las principales científicas forenses del país cuando descubrió lo que había sucedido con las pruebas de Nancy Guthrie. Cuando la genealogista forense Cissy Moore, la científica cuyo trabajo de genealogía genética ayudó a identificar al asesino del Golden State, cuya carrera se ha basado en resolver casos que la ciencia forense tradicional no podía solucionar, se enteró de que las muestras de ADN de la casa de Nancy Guthrie habían sido enviadas a DNA Labs International en Florida en lugar de a Quantico, utilizó una sola palabra para describirlo: devastador. No es preocupante, no es subóptimo, no es un problema de procedimiento que merezca seguimiento. Devastador. Cissy Moore fue más allá y explicó exactamente por qué esa palabra era la correcta. Según declaró a Fox News, DNA Labs International es lo que ella denomina un laboratorio forense tradicional,
un centro que procesa pruebas de ADN utilizando métodos estándar. Se trata de métodos fiables para muestras sencillas de una sola fuente, pero que nunca fueron diseñados para procesar el tipo de muestra de ADN mixta y compleja que los investigadores encontraron en la casa de Nancy Guthrie. Y aquí radica el problema técnico específico que hizo que la reacción de Cissy Moore fuera tan alarmante. El análisis de ADN estándar del tipo que realiza un laboratorio forense privado tradicional consume la evidencia. La muestra física se consume en el proceso de generación de un perfil de ADN. Se toma una muestra del material con un hisopo, se somete a análisis y la sustancia biológica en sí se destruye parcial o totalmente en el proceso. El perfil se genera, la muestra desaparece. Cuando ese análisis arroja un perfil limpio de una sola fuente, eso está bien. Se consumió la muestra, se generó el perfil, se consultó la base de datos y si hay una coincidencia, el caso avanza. Pero la muestra de Nancy Guthrie no estaba limpia. No fue una fuente única. Era una muestra mixta. El material genético de varias personas se entrelazó de una manera que los análisis forenses tradicionales no pudieron separar. La empresa DNA Labs International realizó el análisis. La muestra fue consumida. No fue posible generar un perfil limpio a partir de la mezcla. No se encontró ninguna coincidencia. Calle sin salida. Y ahora la muestra, el material biológico físico que se encontraba en ese hisopo cuando se recogió dentro de la casa de Nancy Guthrie, había desaparecido, agotado, consumido por un laboratorio que nunca estuvo equipado para manejar lo que se le dio. Cissy Moore lo dijo claramente. Quizás deberían haberlo enviado al laboratorio del FBI. Y luego, al describir la importancia de la decisión del sheriff, dijo: cuando decides, en contra del aparente desacuerdo del FBI, enviar esto a tu laboratorio en lugar del laboratorio forense más importante del mundo, entonces eres responsable si no funciona. Esas palabras, esa rendición de cuentas, se transmitieron en tiempo real por la televisión nacional mientras Nancy Guthrie seguía desaparecida. Brian Entin estaba escuchando y llevaba semanas diciendo lo mismo. Ahora, hablemos de lo que Brian Entin predijo realmente. Porque este no es un caso en el que estemos interpretando retroactivamente información de inteligencia a partir de los informes de alguien. Esto está documentado. Esto consta en actas. Este es Brian Entin en tiempo real, haciendo las preguntas que la investigación oficial no quería que se hicieran. Desde los primeros días de la historia de las pruebas de ADN, Brian Entin se opuso a la decisión de utilizar el laboratorio de Florida. Lo cuestionó abiertamente en News Nation. Convocó a expertos que expresaron su preocupación. Informó sobre la noticia de Reuters en el mismo instante en que se dio a conocer. Documentó las declaraciones contradictorias del sheriff en televisión en directo. Convirtió la cuestión de por qué se estaba pasando por alto a Quantico en un tema central de su cobertura, en un momento en que la versión oficial era que todo estaba bien y que las dos agencias estaban trabajando juntas. Un exagente del FBI, dirigiéndose directamente a Brian Entin, dijo algo que merece ser escuchado por todas las personas que han seguido este caso. Cuando se le preguntó sobre la decisión de enviar pruebas a un laboratorio privado de Florida en lugar de Quantico, el agente dijo: lo siento, pero cuando deciden, en contra del aparente desacuerdo del FBI, enviar esto a su laboratorio, el que han utilizado, en lugar del laboratorio forense más importante del mundo, entonces son responsables si no funciona. Responsables si no funciona. Y no funcionó. Durante 10 semanas no funcionó. Durante 74 días, mientras Nancy Guthrie estaba desaparecida, su familia esperaba y una nación entera observaba. El ADN que podría haber identificado a su secuestrador estuvo en un laboratorio de Florida que Cissy Moore describió como devastador, consumido por un proceso que nunca fue capaz de manejar las pruebas que se le habían entregado. Brian Entin lo vio venir, lo dijo en voz alta, lo dejó constancia. El FBI se equivocó al permitir que la situación persistiera tanto tiempo. El sheriff se equivocó al enviar las pruebas donde las envió. Y las personas que desestimaron el reportaje de Brian Entin como alarmista o prematuro también se equivocaron. El giro que el caso que ahora se ha resuelto no surgió de la nada. Surgió de un reportero que se negó a aceptar la versión oficial cuando ésta contradecía lo que le decían sus fuentes, sus expertos y sus propios ojos. El 15 de abril de 2026, día 74 de la desaparición de Nancy Guthrie, Brian Entin dio la noticia en News Nation. Las pruebas de ADN de la casa de Nancy Guthrie estaban siendo transferidas al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Pruebas de cabello, muestras de tela, materiales biológicos que habían estado en Florida durante más de 2 meses. Finalmente, después de 74 días, estaban de camino al laboratorio que debería haberlos recibido el primer día.
Fuentes del FBI le dijeron directamente a Brian Entin que tenían una nueva tecnología que querían usar en el ADN. Tecnología diseñada específicamente para encontrar algo que el laboratorio de Florida no pudo encontrar. El 16 de abril, ABC News confirmó en las redes sociales que el FBI había recibido y estaba analizando ADN potencialmente crítico recuperado de la casa de Nancy Guthrie en Tucson. Y entonces el FBI hizo algo extraordinario. El subdirector de Asuntos Públicos del FBI, Ben Williams, publicó una declaración pública, no en una conferencia de prensa, no a través de un abogado, sino directamente en las redes sociales donde todo el país podía leerlo, que la oficina había solicitado analizar el ADN 2 meses antes, pero el sheriff local en su lugar lo había enviado a un laboratorio privado. Léalo de nuevo. El subdirector de Asuntos Públicos del FBI declaró públicamente: solicitamos este ADN hace 2 meses. El sheriff dijo que no, lo envió a otro lugar. Esa declaración de uno de los funcionarios de asuntos públicos de mayor rango del FBI no es una aclaración burocrática. Es una reprimenda institucional a un sheriff en funciones durante una investigación federal activa. Es el FBI declarando públicamente, para que conste, que la demora en hacer llegar esta evidencia a Quantico no fue decisión suya, que la solicitaron. ¿Que se les negó? Brian Entin había estado informando exactamente eso durante 2 meses. El FBI finalmente lo estaba diciendo en voz alta. Ahora, hablemos de lo que sucede en Quantico, que no sucedió en Florida, porque la diferencia entre estos 2 laboratorios no es una cuestión de recursos, financiación o personal. La diferencia es una cuestión de capacidad científica que cambia por completo lo que es posible en esta investigación. El laboratorio del FBI en Quantico alberga una de las unidades de biología forense más especializadas del mundo. Y el problema específico con el ADN de Nancy Guthrie, la muestra mixta que consumió el análisis del laboratorio de Florida sin producir un resultado, es exactamente el tipo de problema que Quantico fue construido para resolver. Software de genotipado probabilístico, programas que aplican estadísticas avanzadas, modelar muestras de ADN mezcladas y calcular con precisión matemática la probabilidad de que el perfil genético de un individuo específico esté presente en la mezcla. Estas herramientas existen en Quantico, no existían en DNA Labs International en Florida. Pero hay algo aún más significativo sucediendo en esta investigación como resultado de la transferencia a Quantico. Algo que las fuentes de Brian Entin señalaron específicamente cuando se anunció la transferencia. Cece Moore ha declarado públicamente su creencia de que el FBI casi con certeza traerá a Astrea Forensics, un laboratorio con sede en San Francisco, para trabajar en la evidencia de cabello de la casa de Nancy Guthrie. Astrea Forensics no es un nombre que la mayoría de las personas fuera de los círculos de la ciencia forense reconocerían. Pero en el mundo del crimen real, en el mundo de la aplicación de la ley, en el mundo de la investigación de casos sin resolver, Astrea Forensics es el laboratorio que resolvió el caso del asesino en serie de Gilgo Beach. Los asesinatos de Gilgo Beach, un caso en el que un asesino en serie había eludido la identificación durante más de una década, donde la evidencia era limitada y los métodos forenses tradicionales habían fallado, y donde Astrea Forensics desarrolló un perfil de ADN a partir de evidencia de cabello sin raíz, cabello sin el folículo adherido, el tipo de evidencia de cabello del que los laboratorios estándar simplemente no pueden generar un perfil de ADN. Y ese perfil llevó a los investigadores hasta Rex Hoberman. Cece Moore declaró públicamente que ha participado personalmente en 6 casos en los que Astrea Forensics produjo resultados a partir de evidencia de cabello sin raíz. 6 casos, 6 veces ha visto a este laboratorio hacer lo que otras instalaciones consideraban imposible, y lo calificó específicamente como de lejos la opción más segura para la evidencia de Nancy Guthrie. La opción más segura, con mucho. Esas palabras importan, porque provienen de la persona que mejor sabe, mejor que casi nadie, que es científicamente posible con este tipo de evidencia, y afirma que la combinación del laboratorio cuántico del FBI, el genotipado probabilístico y el trabajo de Astrea Forensics con la evidencia capilar es el equipo forense más capaz al que se ha enfrentado esta evidencia. Brian Entin fue quien dio la noticia que lo hizo posible. Su reportaje sobre la decisión del laboratorio de Florida, su persistencia en cuestionar por qué se estaba pasando por alto a Quantico, su documentación de la frustración del FBI con la elección del sheriff, todo ello generó la presión pública e institucional que finalmente resultó en que la evidencia fuera transferida a donde siempre debió haber ido. Pero aquí está el giro en este caso que incluso los seguidores más dedicados pueden haber pasado por alto. Porque mientras se desarrollaba la historia del ADN,
se gestaba un escándalo completamente aparte dentro del departamento del sheriff del condado de Pima. Un escándalo que, cuando se hizo público, redefinió todo lo que el público creía entender sobre por qué el sheriff Nanos tomó las decisiones que tomó. A finales de abril de 2026, Fox News Digital publicó un informe basado en correos electrónicos internos filtrados del departamento del sheriff del condado de Pima. Esos correos electrónicos revelaron que, de julio a diciembre de 2025, los 6 meses inmediatamente anteriores a la desaparición de Nancy Guthrie, el departamento del sheriff había estado trabajando extensamente con los productores de un programa de telerrealidad llamado Desert Law. ¿Un programa de telerrealidad? Durante los 6 meses previos a uno de los casos de secuestro más sonados en la historia de Arizona, el departamento del sheriff del condado de Pima estaba otorgando acceso tras bambalinas a los productores de telerrealidad. Grabaciones de cámaras corporales, cooperación operativa, acceso tras bambalinas a actividades policiales que se supone son confidenciales. Todo se expuso a las cámaras de una compañía de producción televisiva. Los correos electrónicos muestran que el departamento otorgó este acceso y cooperación desde julio hasta diciembre de 2025. Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero de 2026. El lapso entre el final de la cooperación de Desert Law y el inicio de la investigación de Nancy Guthrie es de aproximadamente 2 meses. Los críticos que examinaron esos correos electrónicos hicieron una pregunta incómoda. Si el departamento del sheriff del condado de Pima dedicó 6 meses en 2025 a priorizar las necesidades de acceso de una producción de telerrealidad, coordinando horarios, gestionando el acceso a las cámaras y la imagen pública de un departamento que estaba siendo filmado, ¿qué impacto tuvo esto en la cultura institucional y la preparación operativa de la organización, que luego debía responder al caso de personas desaparecidas más complejo en la historia de la región? Los investigadores y funcionarios que revisaron los correos electrónicos señalaron que estos son anteriores a la desaparición de Nancy Guthrie y no muestran ninguna relación directa con el caso. Sin embargo, los críticos no quedaron satisfechos con esa respuesta, ya que la pregunta no era si el programa de televisión afectó directamente la investigación. La pregunta era cómo se ve un departamento, cuáles son sus prioridades y qué valora su liderazgo cuando ha pasado medio año actuando para las cámaras en lugar de prepararse para lo peor. Brian Entin hizo esa pregunta. No permitió que la aclaración oficial pusiera fin a la conversación. Hay un detalle más en esta investigación que no ha recibido la atención que merece, y proviene de un exagente del FBI, cuyo análisis, al escucharlo, aporta una claridad sobre la evidencia física que nadie más ha tenido, ofrecido públicamente. El exagente especial del FBI, Jim Clemente, examinó la evidencia de sangre encontrada en la puerta de entrada de Nancy Guthrie. Analizó el patrón de salpicaduras, el mismo patrón que Brian Entin captó en cámara en los días posteriores a la desaparición, cuando la escena del crimen quedó desprotegida y un reportero con un equipo de cámara pudo acercarse directamente a la puerta principal. Y Clemente llegó a una conclusión que reduce el perfil del sospechoso de una manera específica y significativa. La evidencia de sangre, dijo, sugiere que probablemente solo hubo una persona involucrada en el secuestro. Un sospechoso, no 2, no un equipo. Una persona. Su razonamiento fue preciso. Si 2 personas hubieran estado involucradas en sacar a Nancy Guthrie de su casa, al menos una de ellas habría mantenido el control físico total sobre ella dentro de la casa. Con 2 personas presentes, la probabilidad de que Nancy llegara a la puerta de entrada y cayera al suelo, produciendo las salpicaduras de sangre visibles en la entrada, disminuye drásticamente. Una persona controla, la otra maneja. Así es como funcionan las operaciones de 2 personas. Pero la sangre en esa entrada cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de una lucha. Una sola persona controlando a una mujer de 84 años que se resistía. Un instante entre el momento en que la cámara del timbre se apagó y el momento en que el monitor del marcapasos perdió la señal, donde Nancy Guthrie estaba en la puerta de su casa, en el suelo, con una sola persona a su lado. Un sospechoso. Una persona que planeó esto durante meses. Una persona que buscó la dirección en Internet. Una persona que adquirió un dispositivo inhibidor de señal. Una persona que dejó las puertas traseras abiertas antes de acercarse. Una persona que apareció en las imágenes de la cámara del timbre con una mochila y un arma de fuego enfundada. Una persona cuyo ADN se está analizando en cuántico. El análisis de Jim Clemente no solo proporciona un número de sospechoso, proporciona uno de los parámetros de comportamiento más específicos con los que el FBI ha trabajado públicamente en esta investigación. Una persona hizo esto.
Una persona dejó el ADN. Una persona dejó caer el guante a 3 kilómetros de la casa. Y una persona es ahora el objetivo del análisis forense más avanzado al que se ha sometido esta evidencia. Hay algo que está sucediendo en la periferia de esta investigación que la mayoría de los medios no han explorado completamente, y añade una capa de tensión surrealista a todo lo demás que se está desarrollando. Una mujer que vivía cerca del vecindario de Nancy Guthrie llamó al 911. Había recibido la visita en su casa de 2 individuos que se identificaron como agentes del FBI. Pasaron 4 horas en su residencia. Tomaron huellas dactilares. Recogieron muestras de ADN. Realizaron lo que parecía ser una visita exhaustiva de investigación federal oficial. Y entonces la mujer empezó a sospechar. Algo no cuadraba. El comportamiento, las preguntas, los procedimientos, algo no coincidía con lo que esperaba de las fuerzas del orden federales. Llamó al 911. La oficina del sheriff y el FBI acudieron a su casa, y la conclusión a la que llegaron fue que las personas que habían pasado 4 horas en su casa tomando sus huellas dactilares y recogiendo su ADN no parecían ser verdaderos agentes del FBI. Las implicaciones de esto no se comprenden del todo, no se han resuelto del todo. Fueron reportadas por Brian Entin como parte del panorama más amplio de un caso que ha estado rodeado de actividad inusual desde el primer día. Verdaderos agentes del FBI suplantados por personas que estaban recogiendo datos biométricos de una mujer que vivía cerca de Nancy, el vecindario de Guthrie, en medio de una investigación federal activa por secuestro en un caso que ya involucraba a un sheriff, bloqueando el acceso del FBI a las pruebas. Ese detalle se encuentra en esta investigación como una astilla bajo la piel, pequeño, casi invisible, pero imposible de ignorar una vez que se sabe que está ahí. Esto es lo que nadie puede permitirse olvidar a medida que esta investigación llega a su fase técnica más crítica. El auto de Annie Guthrie. Brian Entin informó en marzo de 2026, día 40 de la investigación, que los investigadores aún no habían devuelto el auto de Annie Guthrie. La hija de Nancy Guthrie, la hermana de Savannah, la esposa del hombre cuyo nombre está en el centro de este caso, su auto. Todavía en posesión de los investigadores en el día 40. Cuando las fuerzas del orden retienen un vehículo durante 40 días en una investigación activa, no lo retienen con fines de almacenamiento. Lo retienen porque contiene pruebas que aún están procesando. Huellas dactilares, fibras, ADN, datos de teléfonos celulares de cualquier dispositivo que alguna vez se emparejó con el sistema Bluetooth del auto, registros GPS incrustados en el sistema de navegación del vehículo. El registro digital de dónde ha estado ese coche, cuándo estuvo allí y qué estaba haciendo. Un coche es una de las pruebas más valiosas en una investigación criminal moderna. Y el coche de Annie Guthrie, perteneciente a la esposa de Tommaso Cioni, la última persona que se sabe que vio a Nancy Guthrie con vida, estuvo en manos de los investigadores durante más de 40 días. El FBI no retiene pruebas que no utiliza. No ocupan recursos sin motivo. Y un coche retenido durante 40 días es un coche que se examina con un nivel de detalle que sugiere que los investigadores creen que tiene algo que decirles. Lo que el coche les dijo a los investigadores, lo que mostró el GPS, lo que revelaron los registros de emparejamiento Bluetooth, qué fibras o ADN se encontraron en su interior, nada de eso se ha divulgado públicamente. Es parte del conjunto de pruebas selladas que Quantico está trabajando para completar. Pero está ahí. Es parte de este caso. Y Brian Entin informó sobre ello, mientras otros periodistas seguían centrados en las ruedas de prensa. El 23 de abril de 2026, día en la página 82 de la investigación, Brian Entin hizo algo en las redes sociales que provocó una reacción inmediata y significativa en la comunidad de crímenes reales. Publicó un análisis detallado de las salpicaduras de sangre en la puerta de la casa de Nancy Guthrie. No se trataba de una referencia al análisis de otra persona, ni de un resumen de lo que habían dicho las fuerzas del orden, sino de su propio análisis detallado, que combinaba lo que había observado personalmente en la escena con conocimientos forenses, de una manera que, según él, no había visto presentada en ningún otro lugar. Un reportero analizando la evidencia de salpicaduras de sangre a partir de su propia documentación de una escena del crimen a la que pudo acceder porque las fuerzas del orden la dejaron desprotegida durante 3 días. El análisis generó cientos de respuestas de personas que habían estado siguiendo el caso, profesionales forenses, ex policías y ciudadanos comunes que habían pasado meses tratando de comprender lo que le sucedió a Nancy Guthrie. La reacción fue consistente en casi todas las respuestas. Brian Entin les había mostrado algo sobre este caso que nadie les había mostrado antes. Eso es lo que hace diferente a este reportero. Por eso existe este canal.
No para seguir lo que dicen las ruedas de prensa oficiales, sino para seguir lo que Brian Entin descubre realmente. Cuando va a los lugares donde está ocurriendo esta historia, seamos honestos sobre en qué punto se encuentra esta investigación ahora mismo. Ni optimistas ni pesimistas, simplemente honestos. El ADN está en Quantico siendo procesado a través de las herramientas forenses más avanzadas disponibles para las fuerzas del orden estadounidenses. Con Astrea Forensics, el laboratorio que resolvió el caso de Gilgo Beach, potencialmente involucrado en el análisis de la evidencia capilar, el software de genotipado probabilístico, está trabajando con la muestra mixta que consumió al laboratorio de Florida durante 10 semanas sin producir un resultado. Si CODIS devuelve una coincidencia, si el ADN desconocido dentro de la casa de Nancy Guthrie coincide con un perfil en la base de datos criminal nacional, los investigadores tendrán un nombre, potencialmente en cuestión de días después de que se haga la coincidencia. Si CODIS no devuelve ninguna coincidencia, el proceso de genealogía genética, el mismo proceso que identificó al asesino del Golden State, está en espera. Las bases de datos de Ancestry, la construcción del árbol genealógico, la genealogía investigativa que toma una coincidencia parcial de ADN y la convierte en una identificación de una persona viva. Ese proceso lleva más tiempo, pero Cici Moore ha dicho que tiene confianza en, mientras tanto, los datos de las torres de telefonía celular recopilados por la unidad CAST del FBI están creando un mapa de dónde estaban los teléfonos en el vecindario de Catalina Foothills la noche en que Nancy desapareció. La citación judicial de Google ha puesto los registros de IP de las búsquedas de la dirección de la casa de Nancy en manos de los investigadores. La billetera de Bitcoin está siendo rastreada en la cadena de bloques. El perfil de comportamiento está completo. Jim Clemente dice, una persona hizo esto. En esa casa hay ADN de una persona. El material genético de una persona está siendo analizado por el mejor equipo forense del país. Y el sheriff, cuya decisión de no acudir a Quantico le costó a esta investigación 10 semanas, ahora enfrenta un intento de destitución. Llamamientos públicos para la renuncia de los supervisores del condado, preguntas sobre un acuerdo de producción de un programa de telerrealidad y la reprimenda pública a un subdirector del FBI que declaró públicamente: solicitamos esta evidencia hace 2 meses. Dijo que no. Brian Entin predijo este giro. Dijo que la decisión del laboratorio de Florida era errónea. Dijo que el ADN debía ir a Quantico. Insistió en esa historia cuando nadie en la investigación oficial quería hablar de ella. Persistió semana tras semana, fuente por fuente, experto por experto. Y 86 días después de la desaparición de Nancy Guthrie, el FBI admitió públicamente que tenía razón. Hay una última cosa que merece ser dicha antes de que termine este video, porque es lo que subyace a todos los demás detalles de este caso y nunca desaparece. Nancy Guthrie tiene 84 años. Fue secuestrada de su cama en la oscuridad una mañana de febrero en Tucson, Arizona. Fue secuestrada por una persona que había estudiado su casa durante meses, que había planeado el acercamiento con meticuloso detalle, que había llegado preparada con tecnología diseñada para burlar todas las medidas de seguridad que se interponían entre ellos y la puerta de su casa. Lleva desaparecida 86 días. Savannah Guthrie dejó su puesto como presentadora en uno de los programas matutinos más vistos de Estados Unidos para buscar a su madre. Prometió donar $1 millón de su propio dinero como recompensa. Prometió otro $500,000 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en nombre de su madre. Una madre está desaparecida. Una hija espera. Y una nación que ha estado siguiendo este caso durante casi 3 meses sigue esperando la respuesta que el ADN de Quantico podría estar a punto de proporcionar. Brian Entin sigue allí, sigue informando, sigue encontrando los detalles que las sesiones informativas oficiales no proporcionan, sigue frente a las propiedades importantes, documentando lo que está sucediendo, haciendo las preguntas que los responsables preferirían no responder. El FBI se equivocó sobre el laboratorio. El sheriff se equivocó sobre las pruebas. El giro en este caso que Brian Entin predijo ha llegado. Y el siguiente giro, el que lo termina todo, es lo que Brian Records cubrirá cuando llegue. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, comuníquese con el FBI ahora mismo. La línea de información del FBI es tipsfbi.gov. Puede llamar al FBI directamente al 1-800-CALL-FBI. La línea de información del sheriff del condado de Pima es 520-351-4900. Un consejo, una llamada, una persona que sabe algo que aún no ha dicho. Suscríbete a Brian Records. Activa las notificaciones. Deja un comentario ahora mismo después de todo lo que acabas de escuchar. ¿Crees que Brian Entin lo vio venir antes que nadie? Quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.